Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual y como siempre les doy la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión y también por petición de ustedes, como ya es costumbre, vamos a platicar sobre este tema de Lady Uber que ha surgido. Y bueno, pues ya saben ustedes aquí, y sobre todo quienes son mis amables seguidores ya, aquí no vamos a replicar el caso, son cosas que ustedes pues ya han visto a través de las diferentes redes. Pues bueno, me parece ocioso estar repitiendo cosas. Ya saben ustedes, aquí es para el momento de reflexión. Vamos a tomar estos elementos porque necesitamos reflexionar, necesitamos eh, mm, repensar muchas cosas porque creo que siempre es importante. Entonces ya saben mis amables seguidores, los casos los tomamos no para generar chisme, porque este no es canal de farándula, sino es para generar un momento de reflexión que siempre es importante. También he de decir, hay varias Lady Ubers, o sea, hay ladies, pero bueno, este es este último caso del que nos vamos a referir. Y pues bueno, vamos a tocarlo rápidamente. Les agradezco a mi público en TikTok a través de cápsulas universitarias. Muchas gracias por acompañarme. Y a mi público en YouTube a través de cápsulas universitarias con Luis. Muchas gracias también por acompañarme. Próximamente ya estaremos ahí en cápsulas con Luis en Twitter y las demás redes sociales. Muchas gracias por acompañarme. Y bueno, ya saben ustedes, el redireccionador para que puedan ubicarme más rápido en lugar de estarse memorizando todo. Pueden ustedes teclear www.luis.mx y con eso ya me encontraron. Luis.mx no es una página web, es un redireccionador que los va a llevar a la sede que esté vigente de estas cápsulas, en donde van a ustedes a poder elegir pues a qué red se quieren conectar y ya de ahí pueden ustedes seleccionar más de 500 temas, más de 1500 cápsulas que ya se han subido. Yo estoy seguro que más de uno de esos temas, más de una de esas cápsulas va a ser del interés de ustedes. Entonces ustedes eligen qué es lo que más les gusta y van directamente hacia la red social que ustedes prefieran. Yo uso luis.mx porque bueno, me parece que es más fácil, más rápido que ustedes puedan memorizarlo y encontrarme más rápido. Pero bueno, sin mayor preámbulo, fíjense que estaba yo haciendo estos momentos de reflexión y me gustaría que también quedara muy claro, sobre todo para los nuevos visitantes, quienes todavía no son seguidores de este canal, pudieran ustedes tener ese contexto. Yo los invito a que revisen las cápsulas anteriores, las que anteceden a este tema, para que puedan ustedes más o menos dimensionar y puedan hacer una justa medida de cada una de las cosas que digo, porque luego podrían interpretarse mal. Quiero hacer rápidamente un contexto porque no me puedo detener en el tema, desafortunadamente son muchos temas, pero bueno, ahí están las demás cápsulas para que las revisen. Estaba yo revisando este tema de esta chica que acusa falsamente al conductor de Uber en la Ciudad de México. Pues estaban diciendo que si era enfermera, que si iba a su trabajo, pero pues parece ser que la clínica ya se deslindó a la que señalaban como el lugar de trabajo de esta chica. Y bueno, pues bueno, siguen las cosas por ahí adelante. Y ya ven que llegaba la amenaza, ¿no? De que si no se apuraba, el conductor, pues bueno, lo iba a denunciar y pues iba a pasar algunos años en prisión. Y entonces, pues bueno, no estoy seguro del tema de los 5 años, digo, dependería mucho del caso concreto, pero bueno, esta chica pues por ahí lanzó esta acusación. Y hay otros casos, ¿no? Hay otro que está en una chica que amenaza al conductor, está ella en el asiento del copiloto y amenaza al conductor también, lo empieza a agredir físicamente, etcétera. Y hay otros casos que, bueno, no están del todo documentados o simplemente no están documentados. Y eso es también, pues, el momento de, para tomarlo en cuenta y hacer la reflexión. Rápidamente les comento, fíjense que estas situaciones desafortunadamente no son nuevas y no es nada más el caso de los temas de Uber, sino hay temas muy diversos. Aquí en este canal, quienes saben, mis amables seguidores de hace tiempo, ya saben que hemos estado hablando de temas de feminismos, pues ahora sí que desde los orígenes de este canal, ¿no? Hace ya 7 años de eso que estaba yo subiendo cápsulas relacionadas por la preocupación que hay.
Miren, yo nunca he considerado que las corrientes feministas pudieran ser un problema. Al contrario, a mí me parece que son necesarias porque a veces hay que poner muchas cosas en orden y hay que hacer valer muchos derechos. Entonces, mi problema no es ese. Nada más que creo que sí hay que poner cada cosa en su lugar. Yo les comentaba en cápsulas anteriores, por ejemplo, que el feminismo no existe, que el empoderamiento no existe, que pues estas palabras nuevas pues tampoco existen, ¿no? El presidenta, comandanta, gerenta, pues ese tipo de palabras no existen. Entonces, ya les explico por qué. ¿No? Ahí están las cápsulas para quien guste revisarlas. Rápidamente se los menciono a reserva de que se den un tiempecito. El feminismo no existe porque más bien tendremos que hablar de corrientes feministas. El feminismo como tal no existe porque es imposible que existan, ¿no? Si estamos de acuerdo que las necesidades de una mujer de ciudad no son las mismas que las de un pueblo originario, yo creo que por ahí estamos empezando, ¿no? No es lo mismo las necesidades de una mujer de Occidente, de tal vez de Estados Unidos de América, frente a una mujer que está viviendo en una comunidad musulmana o en Medio Oriente, cosas así, o en el lejano Oriente también, o en África. O sea, es contextualizar. Los problemas de las mujeres no son uniformes, o sea, cada mujer tiene su propia problemática. Entonces, si hablamos del feminismo, sería como un tanto complicado, ¿no? Tenemos que hablar de feminismo. Si ustedes lo investigan, lo revisan, pues hay diferentes corrientes. Y si gustan, también podemos hacer cápsulas referidas a esas corrientes, ¿no? Ahora sí que para quien guste. Entonces, feminismo no existe. Entonces, muchos me preguntan, bueno, ¿y entonces por qué se habla del feminismo y no los feminismos? Bueno, académicamente, en el mundo de las feministas académicas, las no académicas, pues bueno, ese es otro tema, pero en el mundo de las feministas académicas encontramos este esencialismo estratégico del que ya les he platicado. Y entonces este esencialismo lo que hace es hacer un conjunto de feminismos. Este conjunto se le llama feminismo y es un conjunto porque se hace una alianza estratégica, por eso se llama esencialismo estratégico. Hay varias autoras muy famosas alrededor del mundo que hablan sobre este tema. Estamos hablando de Judith Butler, estamos hablando de Spivak, estamos hablando de diversas feministas. En México, Marta Lamas, bueno, en fin, son muchas, ahí están las cápsulas que he subido. Y ellas, bueno, coinciden que es necesario hacer una alianza estratégica. Una vez que logren el cometido por aquellas cosas que tienen en común, entonces ya se debe de hablar de los diferentes feminismos, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos a grandes rasgos. Y este tema del empoderamiento, bueno, ya les decía yo, el empoderamiento no existe porque en sí la palabra no existe. Platicaba yo en mi faceta incluso, ¿no? Como un antecedente, si me lo permiten, mi faceta como administrador allá en la metropolitana. Como administrador en esa faceta yo tengo un enfoque hacia recursos humanos, hacia lo que se conoce como capital humano, marketing sí algo, pero más o menos ando por ahí en recursos humanos, es más mi área. Y bueno, pues una de las instrucciones que se tienen, o que incluso se tenían en aquel entonces todavía, era que cualquier persona, cualquier candidato a algún puesto que una vez que se le hacía la entrevista o el examen, etcétera, dependiendo, si la persona te escribía o te contestaba erróneamente, no podía ser reclutada. Estoy hablando de que se solicitaba que se preguntara a las personas qué es el empoderamiento, ¿no? O bien, dependiendo ahora sí que según sea el desarrollo de la entrevista, que es el empowerment, ¿no? Entonces se preguntaba a los candidatos, oye, ¿tú sabes qué es el empowerment de la empresa? Y muchos contestaban, es que es el empoderamiento de la empresa. Entonces, o les preguntabas directamente qué es el empoderamiento y había gente que te contestaba directamente, ¿no? Entonces, evidentemente una persona que le da respuesta a eso no es candidata a ser reclutada porque es una persona que no tiene ni la más remota idea de lo que se le está preguntando. El empoderamiento no existe, ¿no? La palabra no existe como tal. Entonces, es una palabra que muy recientemente se ha utilizado por desafortunadamente una muy mala traducción que
que se ha hecho. Me han dicho, oye, pero es que es una palabra que se maneja incluso en la UNAM. Hay académicas de la UNAM que incluso hicieron esa traducción y lo manejan mucho. Entonces, yo lo que les contesto es que, bueno, no importa si son de la UNAM, de Cambridge, de Oxford, de Yale, de Harvard, de donde sea, si tienen 800 doctorados o 500,000 estancias postdoctorales, no ese es el tema. La cuestión es que está mal traducido y ya les he dado aquí ejemplos, ¿no? Sobre malas traducciones, incluso en el mundo jurídico, cuando hemos hablado de Kelsen y cuando hemos hablado de otros teóricos, cuando se hace la traducción al castellano, está mal hecha. Así sea García Maínez, así sea quien ustedes gusten y manden, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la UNAM. El problema está en que al tratar de forzar la traducción se hace mal. Ya les platicaba yo en cápsulas anteriores, no me puedo detener mucho en el tema. Les platicaba yo en cápsulas anteriores que el empowerment es un concepto anglosajón. Ahora sí que tiene un origen muy antiguo. Muchos hablaban de Henry Ford, muchos hablaban de la revolución industrial, etcétera. Yo soy de los que piensan que viene desde los pueblos germanos, en donde estas tribus trataban de fortalecerse entre ellos, trataban de ayudarse mutuamente y no importaba el género, no importaba si eran niños o eran personas mayores, el chiste es que entre todos se apoyaran, porque ese es la finalidad del empowerment. En eso consiste, en que todos se van a ayudar y se van a apoyar mutuamente para poder enfrentar las adversidades, poder sobrevivir, poder enfrentar a otras tribus, etcétera. Entonces eso realmente ya el empowerment es tomado por los movimientos feministas, o así que hasta épocas muy recientes, ¿no? Entonces, muchos se les ha facilitado decir que es el empoderamiento, ¿no? Bueno, el empoderamiento no existe y es muy limitado. Hablar que el empowerment es empoderamiento es demasiado limitado, entonces está mal hecha la traducción, pero bueno, todo esto sirve pues como preámbulo para que se pueda comprender más o menos la idea. Estas palabras por ejemplo, de presidenta, comandanta, gerenta y todas esas cosas no existen, pues tampoco. El participio activo no tiene género, o el participio que ustedes gusten no tiene género. Pero bueno, me hablaban, por ejemplo, que ya se había legislado, por ejemplo, en el caso mexicano, ya se podía hablar de presidenta y etcétera. Le digo, bueno, es que la gramática no la vas tú a forzar por medio de reformas legales, ¿no? No importa si el Congreso mexicano lo ha hecho así, eso no importa, pero bueno, ahora sí que en el caso pues de tocando el tema con Claudia Sheinbaum, y bueno, pues miren, la verdad es que ella sabe perfectamente de lo que hablo, ella es académica, entonces sabe perfectamente que la situación no es así, pero pues ella ha insistido en que es una forma de visibilizar. Ya les he dicho yo que en mi opinión esa no es una manera de visibilizar, pero bueno, ojalá el único problema que tuviéramos en el país fuese un debate sobre gramática, ¿no? O sea, ojalá ese fuera el problema. Pero bueno, entonces es un tema que ojalá sea la única diferencia que se pueda tener con Claudia, ¿no? La cuestión es que todo este tipo de situaciones, todo este preámbulo que yo les hago para poder más o menos recordar lo que ya hemos platicado en cápsulas anteriores, nos ayuda a ir comprendiendo hacia dónde voy. Estaba yo recordando, ya retomando el tema como tal, estaba yo retomando algunos recuerdos allá en mi época cuando asistía yo a clases a la Metropolitana y la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo escuchaba en una estación de radio 88.9 Noticias en la Ciudad de México, escuchaba yo mucho a Alejandro Villalbazo. Esta cultura de escuchar noticias, pues bueno, se le inculcan a uno desde la escuela. Yo leo y escucho noticias desde que estaba yo en la secundaria, ¿no? Era tarea, incluso nos dejaban tareas sobre eso. Entonces, estaba yo escuchando las noticias y supe de un caso que narraba Alejandro Villalbazo en aquel entonces sobre un muchacho de la UNAM que fue acusado por una chica por temas de tocamiento. Entonces, se lo resumo rápido. El chico iba a clases, se encontró con esta chica y esta chica lo acusó de que la estaba tocando, de que había existido por ahí que se había propasado, etcétera. Y entonces, pues el muchacho
muchacho, pues inmediatamente dijo, yo no te toqué, ¿no? Y entonces se hizo un escándalo, la muchacha hizo un escándalo y en el vagón del metro y pues todo el mundo se quedó extrañado, pero obviamente también indignado porque pues bueno, ahora sí que todos los pasajeros estaban ahí presentes y con una época que ya se empezaba a revisar este tema de evitar el acoso y evitar las molestias a las mujeres, pues ya saben ustedes que pues la primera tendencia es que se dirija la atención hacia la mujer y ver si le pasó algo, si hay necesidad de ayudarla, porque siempre hay ese prejuicio de que en un problema, pues el malo es el hombre, ¿no? Es porque es el abusivo, el que se aprovecha de sus condiciones por la situación patriarcal, por ser hombre, por ser más fuerte, más alto, etcétera, etcétera. Entonces, no pasó a mayores en ese momento, pero sí casualmente cuando llegaron a la siguiente estación del metro, llegaron policías inmediatamente atendiendo, curiosamente atendiendo los gritos de la muchacha que estaba acusando, ¿no? Entonces, los policías llegaron de inmediato, ya saben ustedes, siempre tan eficientes, siempre tan atentos los policías, llegaron y pues atendieron a la muchacha, detuvieron al muchacho y para no hacer la historia más larga, ocurre que le dicen los policías al muchacho que si él quiere que se arreglen las cosas y no tener que llegar hasta el Ministerio Público, pues que tenía que arreglarse con 10,000 pesos, ¿no? Entonces el muchacho le dijo, no, yo no tengo por qué darles nada. Y él decía, bueno, pues es que te vas a meter en un súper problema. Si te llevamos al MP no vas a salir, compañero. Y dice, oye, pero pues yo no tengo ninguna culpa. Yo ni la conozco ni hice nada. Y además, aunque tuviera el dinero, no les daría absolutamente nada. Entonces, pues como no hubo acuerdo, efectivamente se lo llevaron al Ministerio Público y pues él no tuvo miedo porque dijo pues que el que nada debe, nada teme. Desafortunadamente, quién sabe qué pasó también en el Ministerio Público, que probablemente también estaba coludido y y también se le ofreció la misma propuesta, no quiso y que se quedó detenido. Entonces, llamaron a la familia y todo, no hubo acuerdos también porque pues, tampoco tenían ese dinero. A lo mejor lo podían juntar, pero no podían ellos dar dinero para algo que pues, no había ocurrido, ni tampoco se iban a prestar a actos de corrupción. La cuestión es que esta muchacha jamás se volvió a presentar. Los policías no se llevaron los 10,000 pesos que estaban buscando para poder arreglarse. Y este muchacho desafortunadamente se quedó solamente con la acusación de ella. Entonces, para aquellas chicas que dicen que no les hacen caso, que no sé qué, bueno, en este caso concreto sí, supongo que por los temas de corrupción, ¿no? Entonces la cuestión es que el muchacho perdió ese semestre en el que estaba cursando y perdió otros dos, ¿no? Porque le fue el asunto más de un año y hasta que un juez encontró el expediente ya que se lo habían turnado, que ya lo había revisado y todo, y se dio cuenta que pues bueno, no había elementos suficientes como para poderlo procesar y pudo salir el muchacho, ¿no? Pero la cuestión es que una falsa acusación le costó más de un año, le costó al menos 3 semestres perdidos de la universidad. Y pues bueno, es una situación muy grave porque pues bueno, una muchacha se aprovecha de su condición de mujer para hacer una acusación de ese calibre, ¿no? Y esto también recuerda otras cuestiones que también les he comentado, también se los platico muy rápido, ¿no? Esta banda de chicas que estuvo operando en la línea 2 del sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México también, también por ahí por el Metro Hidalgo, Bellas Artes, por ahí por la zona céntrica de la línea 2. También estaban de carteristas, ¿no? Sacando carteras, viendo a ver de qué manera podían sacar celulares, etcétera. Y pues era una banda de chicas que incluso yo creo que todavía pueden ustedes encontrar por ahí en YouTube o pueden encontrar ustedes en algún otro lado, en alguna otra red social. Eran chicas que incluso tomaban su celular, tomaban el equipo y entonces lo que hacían era que se le quedaban viendo a la víctima y le tomaban la foto. Esto era porque a veces los varones sentían que por ahí les estaban jalando y volteaban a verlas, pues, ¿qué pasó, no? Entonces, inmediatamente como se encontraban descubiertas, luego levantaban el celular y emulando pues que le estaban tomando una foto y empezaban a gritar que ese hombre las había tocado.
que les había tocado alguna parte íntima, incluso la entrepierna, cosas así, inventos de ese tipo. Y entonces, por el simple hecho de tomar la fotografía, ya ellas decían que ya tenían la imagen y que con eso ya lo tenían bien captado y que le iba a ir muy mal. Entonces, de esa manera ellas escondían la situación verdadera de que estaban de carteristas, ¿no? Entonces se descubrió esa banda que andaba por ahí operando. En el Metrobús también de la Ciudad de México, lo mismo, había una banda que estaba en la estación La Piedad, de la línea 1 me parece, del Metrobús, y hacían cosas muy parecidas, se metían a los vagones mixtos y hacían lo mismo, trataban de sacarle la cartera o pertenencias o algo a los hombres, y si el hombre volteaba a ver, a saber pues, qué es lo que estaba ocurriendo, inmediatamente había una acusación y llamaban al policía o a la policía de la estación para que se procediera a detener al varón que supuestamente había abusado, tocado o acariciado, lo que fuera, ¿no? Y otras chicas allá por el norte de la Ciudad de México también, por el rumbo, no me acuerdo si por Lindavista o sea, La Villa, o sea, Martín Carrera, no me acuerdo bien. Tenían también esa costumbre de salir a la calle, iban al Oxxo, a una tienda de conveniencia, y encontraban algún hombre, y hay una imagen que circula por ahí en YouTube en donde el hombre sale del Oxxo, hay dos chicas se le acercan, creo que le piden la hora, una cosa así, y en el momento en el que el hombre se distrae, una de ellas utiliza un aparatito de estos de electroshocks para defensa personal y se la coloca en el cuello y con eso le provoca un shock precisamente y el hombre cae al piso y las chicas le quitan el reloj y le quitan la cartera, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión, o en fin, puedo platicarles varias cuestiones que desafortunadamente van ocurriendo de la delincuencia femenina. Y un peluquero, ¿no? Con el que en alguna ocasión me atendí, él también me narró cómo a él lo habían asaltado entre dos chicas, estaban, que eran clientas, por cierto, se acercaron a él jugando y en un momento en el juego le sacaron cuchillo, navaja, ¿no? Y lo sometieron en un parque. Entonces le dijeron, no digas nada, nada más danos tus cosas así, pues poniendo aquí en la bolsa y así lo asaltaron, ¿no? Y dice, si dices algo o cualquier cosa, nosotras te vamos a acusar de que te quisiste pasar de listo con nosotras, ¿no? Entonces, son historias, ¿no? Muy varias, ya se las he platicado en cápsulas anteriores. Y bueno, todo esto nos arroja el momento de reflexión. Hay muchas chicas que están preocupadas por este tipo de detalles. Así como están de acuerdo en que se debe de sancionar a una chica que hace ese tipo de cosas, también están preocupadas porque dicen que no por un caso aislado o dos casos aislados se va a hacer un problema, porque entonces ya no le creen a las que sí han tenido un problema real, ¿no? Entonces, el momento de reflexión es precisamente ese, ¿no? Ya les platicaba yo que mucho de estas situaciones tiene que ver con el tema de la Agenda 2030, ¿no? Hay una situación en donde hay una problemática muy delicada en contra de las mujeres, en donde, pues, ¿cómo decirles? Las mujeres tienen una situación legítima en donde, pues sí, padecen molestias, padecen situaciones muy complicadas, en donde son víctimas precisamente porque exactamente el patriarcado ha logrado someter o ha logrado imponerse en muchas cosas y entonces las mujeres quedan en un estado de indefensión. Eso no se discute porque hay muchísimos casos y la gran mayoría de los casos, al menos en mi experiencia, al menos en lo que yo he leído, he visto, pues desafortunadamente así es. Sin embargo, esta situación se ha hecho también un mal uso. Y es un mal uso porque ya les platicaba incluso este caso en Estados Unidos por el Me Too y todos estos movimientos en donde hay una lucha legítima de las mujeres, pero esa lucha legítima ha sido aprovechada por los grupos de poder, en donde estos grupos de poder al ver esta situación
hacen un análisis, se hacen a llegar, y aunque ustedes no lo crean, se hacen a llegar de analistas, psicólogos sociales, sociólogos, politólogos, etcétera, expertos que conocen más o menos conducta humana, que conocen la convivencia. Entonces hacen un análisis y empiezan a ver de qué manera se puede llevar a cabo determinadas estrategias. Entonces estos grupos de poder, los más grandes empresarios que hay de las grandes transnacionales, no los empresarios caseros, ¿no? Sino los grandes empresarios, lo que han hecho es buscar cómo deshacerse del enemigo. Entonces, si es un empresario que está generando sombra, está generando mucha competencia, etcétera, pues le mandas un señuelo, le mandas a alguna chica que se deje flirtear, vamos a decirlo, y ya cuando llega un momento concreto, entonces ya viene la acusación. Incluso hay chicas que han permitido la relación íntima, a ese grado han llegado, y ya después lanzan la acusación de que un hombre las sometió, que fue contra su voluntad, o que las emborracharon para poder aprovecharse de ellas, o que les pusieron una droga, etcétera. Y entonces hacen la acusación y bueno, pues como hay pruebas, hay elementos, aunque sean poquitos, pero los hay, inmediatamente se procede contra esa persona, contra ese empresario o algún político o alguien que se está convirtiendo en un obstáculo para los intereses o las metas o objetivos de otras personas, ¿no? Entonces se ha hecho un mal uso y por eso es que ha bajado mucho este movimiento, sigue existiendo pero se ha disminuido y eso se ha replicado en muchas partes, ¿no? Solamente le estoy citando un ejemplo. Entonces, todo este tipo de detalles se han trasladado, incluso en México, por ahí les debo esa cápsula, espero hacerla más adelantito, pero también tiene que ver, por ejemplo, en las empresas mexicanas, en los negocios mexicanos, y desafortunadamente no nada más en esos lugares o en la política, se han generado problemas también en el mundo académico. Resulta que hay profesores o hay personal administrativo en escuelas, en universidades sobre todo, en donde hay este tipo de acusaciones. Entonces, cuando se han querido deshacer de algún rival político, de alguien que está aspirando a algún puesto y hay que sacarlo del camino porque no conviene, etcétera, entonces se envía a una chica con el encargo y luego esa chica hace una acusación y pues desafortunadamente con la pura acusación han hecho cosas que no debieran y entonces algunos profesores o algunos administrativos han sido acusados falsamente, incluso han sido despedidos por esas situaciones, ¿no? Entonces eso también es una problemática que está por ahí presente. La realidad es que se ha hecho un muy mal uso de estos movimientos, de estas situaciones y entonces pues queda pues ese momento de reflexión. ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, también es una forma de la Agenda 2030, como les vengo diciendo, porque también es importante que, como yo les decía, a partir desde el informe Kissinger, que ahí está la cápsula en este canal, ya les platicaba yo que estos informes de seguridad nacional de los Estados Unidos, ahí está la cápsula, no me puedo detener el tema, lo que han buscado siempre ha sido el tema de la seguridad nacional de los Estados Unidos y eso se hace cada 5 años y se va haciendo un informe cada 5 años, nada más que el informe Kissinger se vuelve famoso porque Kissinger fue el ganador del Premio Nobel de la Paz por las gestiones que hizo por el tema de Vietnam y todavía lo vimos opinando, ahorita con la guerra de Ucrania, fue un hombre que vivió más de 100 años. Entonces, estas situaciones han empujado a otro tipo de movilizaciones y movimientos para efectos de que si es necesario hacer un control poblacional, porque si hay mucha población los recursos naturales se acaban. No es una situación que sea, como decirles a ustedes, no es que sea un chisme o que sea una falsa alarma o que no haya recursos suficientes. El problema es que no, el tema no es que no haya recursos suficientes, sino que el hecho de poder generar o poder tomar esos recursos es costoso.
Entonces hay que buscar los elementos que reduzcan costos, sobre todo en un mundo tan competitivo. Ya saben ustedes que el gran hegemón, como le llamamos en el mundo académico a los Estados Unidos de América, el gran hegemón lo que está buscando es que se le reduzcan los costos porque está compitiendo contra China, contra Rusia, ahora esta situación de los BRICS, por ejemplo, que están tomando su propia moneda o su propia forma de fortalecerse. Entonces al gran hegemón le conviene eso y entonces hay que reducir costos y tomar recursos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en los países latinoamericanos, por eso su lema de América para los americanos, hay que tomar todos los recursos que se puedan de Latinoamérica para poder fortalecer a sus empresas y poder competir a nivel mundial. Entonces hay que reducir la población y la manera pacífica que se puede hacer para no hacer intervenciones drásticas, pues es precisamente generando una cultura, ¿no? No es suficiente simplemente mandar sicarios, sino hay que cambiar la cultura, hay que cambiar la mentalidad. Entonces, este acuerdo que viene desde el club Bilderberg, que ya les he platicado, está en la cápsula respectiva, desde el Club Bilderberg lo que se ha hecho es que este grupo de poder que se reúne ha tomado las decisiones que han sido replicadas por el gran hegemón, por supuesto, porque el gran hegemón tiene muchos miembros, supongo yo la mayoría, en el Club Bilderberg, y entonces al tomar las decisiones lo que han hecho es que se inculque a la gente que no se reproduzca, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es mediante el capitalismo, mediante el imperialismo, neoimperialismo, el colonialismo, neocolonialismo, etcétera, como lo quieran ustedes llamar, se ha logrado pues controlar ciertas poblaciones, incluso han logrado tener unas problemáticas en países más avanzados, ¿no? Entonces se ha generado esa cultura. Ya les hablaba yo del Consejo Nacional de Población aquí en México, en donde se inculcaba que la gente tuviera presente que la familia pequeña vive mejor, ¿no? Entonces, esto es porque como siempre ha habido crisis por el tema del capitalismo, no hay trabajo, los trabajos son mal pagados, no hay muchas oportunidades, etcétera. Entonces no te reproduzcas. ¿Para qué? Para que no tengas tantos hijos y no tengas que estar manteniendo tantos hijos, ¿no? Entonces eso es desde la década de los 70s, 80s. Yo todavía me acuerdo que por ahí había algunos mensajes en la televisión de Conapo acerca de esto. Total que todo esto que les estoy diciendo se ha ido replicando en muchos lugares. Entonces el capitalismo ha orillado que haya inflación, que haya una falacia de la oferta y demanda de los productos, se ha encarecido todo y entonces te desanimas a reproducirte porque efectivamente es caro. Y esto ha llegado tanto a países incluso muy desarrollados, Japón, Corea del Sur, y otros países están teniendo problemas de población, no porque sean pocos, sino porque ha envejecido la población, que esa es una parte que no han considerado en el Club Bilderberg ni en todas estas organizaciones y organismos que se han formado para poder controlar esta situación. Entonces ha envejecido la población, la gente ya no se quiere reproducir y entonces viene el problema de envejecimiento que van a hacer, ¿no? Los adultos mayores en qué se van a apoyar o qué es lo que van a hacer, ¿no? Y los países, si se empiezan a despoblar, pues también es un problema. Yo no invento nada, ustedes lo pueden googlear, qué pasa con la población en Japón y en Corea del Sur, googleenlo por favor. Incluso hay escuelas, hay universidades que se han cerrado y ahí viene la paradoja también. China, el famoso país de los más de 1.000 millones de personas, aparte de la India por supuesto, pero de los más de 1.000 millones de personas está teniendo problemas de envejecimiento. En China se hizo famosa la tasa cero, quienes lo han revisado en la escuela, que les han platicado sobre la tasa cero y que incluso se ha dispuesto pues de la vida de las niñas cuando detectan que el embarazo es de una niña, entonces inmediatamente recomiendan que se disponga de la vida de esa bebita. ¿Por qué? Porque hay que darle preferencia a los varones, pero eso también ha provocado desequilibrios. Entonces imagínense, está envejeciendo la población de China y eso está provocando muchos problemas. Todo esto se los platico porque quiero que se comprenda que hay una agenda que es muy importante. Parte de todos estos elementos han influido para que las personas tomemos otras decisiones. El tema de fortalecer, por ejemplo, el dinero rosa que les he platicado en cápsulas anteriores, también es muy importante porque estás fortaleciendo a grupos que son pequeños, a los grupos vulnerables pequeños, pero son grupos que por su naturaleza no se reproducen.
Entonces hay que lograr que la gente se convenza. Como los seres humanos tenemos una cantidad de sesgos cognitivos, tema que también ya hemos platicado en cápsulas anteriores, estos sesgos cognitivos que tenemos por naturaleza nos orillan a dudar de nosotros mismos, de nuestra naturaleza, de nuestra sexualidad, etcétera, mediante bombardeos o mensajes que se están enviando. Actualmente ahí vemos al cine, vemos a muchos programas que apoyan y que normalizan esta situación con los compañeros. Yo no tengo problema con ellos, ¿no? Mientras no se metan conmigo, yo no tengo problema con ellos. Y al contrario, es un respeto que se les tiene como persona. Yo como estudioso de los derechos humanos, pues por supuesto que los respeto, pero eso no me hace ciego frente a la Agenda 2030 y que ahora va a ser 2050 y que quien guste acompañarme y suscribirse, vamos a hablar de la Agenda 2050, por supuesto. Entonces, hay que fortalecer aquellas cosas que permiten que no haya reproducción, ¿no? Y entre todas esas cosas vienen los feminismos. Los feminismos son luchas legítimas que son utilizadas por grupos de poder. Entonces los feminismos atacan, los feminismos se convierten en elementos nocivos. ¿Por qué? Porque hay una financiación. Ahí está el señor George Soros, el multimillonario, que pertenece al Club Bilderberg y que tiene un club de cuates que lo que hacen es financiar fundaciones para efectos de poder apoyar a feminismos, pero en realidad están adiestrando a estas chicas para que vayan a manifestaciones o vayan a romper asambleas de otras feministas que son más pasivas, y entonces esto se vuelva un caos, ¿no? Y ya les platicaba yo que incluso estas fundaciones otorgan becas, y lo entrecomillo, a estas chicas que luego van a las marchas embosadas. Esas chicas son financiadas por estos grupos y entonces lo que hacen es generar que se despierten rivalidades, odios, se despierten cosas negativas, en lugar de que se tomen los feminismos como unas verdaderas luchas inteligentes. Entonces, en lugar de ser luchas inteligentes, son luchas reaccionarias, y entonces empiezan mediante bots a invadir redes sociales y a influir a otras mujeres para efectos de que también las otras mujeres se vuelvan violentas en lugar de razonar. Entonces estos bots que andan por ahí, andan influyendo, pues hacen de las suyas, ¿no? Incluso son perfiles que se van haciendo con años. Las hacen, por ejemplo, en el 2020 hicieron algunas, y ahorita que ya tienen un añejamiento de 5 años, entonces ya parecen perfiles más reales. Y con estas situaciones, por ejemplo, en el caso de Meta, Facebook, que han logrado poner los perfiles en privado, pues eso facilita que se hagan más perfiles falsos, ¿no? Y entonces parece que redactan con mucha naturalidad, pero al mismo tiempo están asusando, están haciendo que otras mujeres, dentro de sus propias preocupaciones, se identifiquen, porque son mujeres que están asustadas, y entonces al ver que hay otras mujeres que se están molestando, entonces hay una empatía, y entonces de esa manera logran que mujeres que naturalmente no son violentas se vuelvan violentas, o que se vuelvan agresivas, respondonas, etcétera, que con el pretexto del tema de la defensa de los derechos de las mujeres, se vuelvan así. Entonces, todo este contexto que les acabo de dar permite explicar por qué hay reacciones y por qué hay este tipo de situaciones. Esta situación del empoderamiento que está mal implementado. Yo ya les decía, el problema no es el empoderamiento como tal, ya la discusión gramatical es otra cosa. El tema no es el empoderamiento como tal, porque ese no es el problema, sino el cómo se ejerce, sino el cómo se van a hacer las cosas de la manera correcta. Estos programas en donde te dicen, y son alentados por mujeres también, en donde te dicen, es que ¿qué tiene de malo que una mujer se empodere? Ya les decía yo, el problema no es que se empodere, el problema es que no sabe cómo hacerlo. Les platicaba el caso de una chica que perdió la vida en un antro en Ciudad Neza, ¿no? Que fue a defender sus derechos laborales porque le hicieron trabajar y todavía no le querían pagar completo y todavía la querían seguir obligando a trabajar. Ahí está la cápsula, en mis cápsulas anteriores.
y cuando va a reclamar, curiosamente, una muchacha delgada, menudita, se accidenta y rompe un vidrio de cristal, pero eso es porque, de acuerdo a lo que a otros testimonios que, bueno, obviamente guardan su identidad, parece ser que tuvo una discusión con el jefe y el jefe la arrojó contra el vidrio, y entonces ya después el jefe dijo que había sido un accidente, ¿no? Entonces, este acto cobarde, es una situación que es muy propensa a que ocurra. ¿Por qué? Porque a las mujeres se les enseña a empoderarse, se les enseña a que deben de protestar y a defender sus derechos, pero no les dicen cómo. Entonces, una mujer que trata de defender sus derechos laborales, como en este caso, no lo logra y al contrario, pierde la vida. Hay otras chicas que desafortunadamente pierden la vida y terminan flotando en un canal de desagüe, en cosas así. ¿Por qué? Porque al tratar de defender sus derechos, como no saben hacerlo adecuadamente, pues terminan perdiendo la vida. Y eso es lo que yo les he dicho en varias ocasiones. El empoderamiento lo que está provocando son muchas muertes. ¿Por qué? Porque no les están enseñando a las chicas, nada más les están diciendo tú defiéndete, defiende tus derechos, tú tienes derechos y hazlos valer, y etcétera, pero no les enseñan a que en una sociedad en la que apenas se está adaptando a estos cambios, pues hay mucho machismo, hay mucho cobarde y hay mucho enfermo, desafortunadamente. Entonces estos enfermos que andan por ahí, lo único que están buscando es el pretexto, ¿no? Entonces buscan el punto de encuentro donde una mujer quiera defenderse y en ese momento la agreden cobardemente, ¿no? Entonces, esto es porque las mujeres no están recibiendo una educación adecuada. Todas estas académicas y todas estas mujeres que están promoviendo todo este tipo de cosas, me extraña mucho, y es en donde viene el sospechosismo, como diría cierto político mexicano. Se me hace muy raro que no hayan hecho un plan, no hayan implementado un plan que fuera adecuado para poder precisamente educar a las mujeres y las mujeres de alguna manera sepan cómo hacer las cosas. Eso es lo más importante, porque no puedes llegar tú y protestar y decir, es que es con mis derechos. Pues ¿cómo vas a exigirle derechos a alguien que no sabe ni siquiera sus propios derechos, ¿no? Imagínate una mujer que se defiende contra un hombre que no tiene a lo mejor mucha educación, no tiene mucho nivel académico, digámoslo, y le quiere imponer sus derechos porque ella tiene derechos y grita y vocifera y reparte sombrillazos, sombrerazos, lo que ustedes gusten y manden. Un hombre que no conoce ni siquiera sus propios derechos, pues no va a estar conociendo los derechos de la mujer. Sabe que hay que respetar a la mujer, pero pues no tiene mayor conocimiento, y entonces, ¿qué es lo que provoca? Que un hombre, al escuchar que una mujer se empodera, pues el hombre que no tiene mucho conocimiento, mucha instrucción, pues se va a asustar. Dice, empoderadas, pues como que empoderadas, o sea, empoderadas significa que tienen poder, ¿no? Entonces las mujeres dirían, bueno, pues sí, que tiene de malo que una mujer tenga poder, y entonces es en donde viene el problema. Como el hombre no ha recibido esa educación y la mujer tampoco, entonces viene un choque. Entonces se empiezan a caer mal, empieza a haber rivalidades y en muchos casos empieza a la violencia no solamente verbal sino física. ¿Por qué? Porque no te has preocupado por educar a la sociedad, no te has preocupado por reeducar a la sociedad, has querido implementar esta situación. Y bueno, si lo observamos desde el punto de vista de la Agenda 2030, eso conviene mucho, porque una mujer que solamente se defiende por defenderse, pero no hace un ejercicio de reflexión, pues entonces se convierte en una mujer que, sin tener la intención, se convierte en una mujer que rompe con los vínculos sociales. ¿Por qué? Porque un hombre no se va a fijar tan fácilmente en una mujer que es contestona, respondona, que se quiere defender, etcétera, y entonces se convierte en un riesgo, ¿no? Pues dice, ¿sabes qué? Si yo no veo en una mujer que tenga ciertas características, la verdad es que no me inspira. Entonces las mujeres, a su vez, en su empoderamiento dicen, ¿sabes qué? Yo no necesito un hombre para poder hacer mi vida, puedo llegar a cualquier edad, no lo necesito y sola estoy bien, sola estoy mejor. Y entonces se comienzan a convencer a sí mismas sobre esa situación. Entonces es todo un discurso, pues, que lo vamos a seguir hablando en cápsulas más adelante para quien me guste acompañar con un poquito de más calma y bueno, tener una investigación que yo les pueda ofrecer con más calma y puedan ustedes tener ese momento de reflexión para que no parezca una simple opinión. Se nos olvida muchas veces que somos una especie.
Entonces a veces creemos que somos tocados o que somos creados a imagen y semejanza de una divinidad. Se nos olvida que somos una especie y las especies por naturaleza se reproducen. Entonces, si tú estás queriendo modificar esa forma de pensar aprovechándote de los sesgos cognitivos, entonces estás provocando lo que ya les platiqué, las formas de despoblación que hay en muchos lugares y el envejecimiento de la población, y entonces estás logrando tu cometido, que aquella gente que tú quieres que ya no se reproduzca, ya no se va a reproducir porque ya la convenciste de que no lo debe de hacer, o ya le diste los pretextos para que se dividan. Entonces hombres y mujeres ya no van a llegar a los mismos puntos de equilibrio y de convergencia y de comunicación. ¿Por qué? Porque las mujeres no fueron educadas para poder ejercer sus derechos y los hombres pues mucho menos, ¿no? Entonces hay choques y entonces ya cambian los modelos de la familia. Ya ven ustedes que también hay nuevas familias, ya no es la familia tradicional, sino nuevas familias, y te convencen pues de que esas familias son buenas y que no es necesario que sea la familia tradicional. Ya te están convenciendo acerca de que no es malo que no tengas hijos, etcétera, etcétera. Hay muchos temas que, bueno, más adelante les voy a decir, ahorita ya se me fue el tiempo, pero bueno, son ese tipo de cosas que te empiezan a convencer, porque los seres humanos, por los sesgos cognitivos que tenemos, en muchas cosas, en muchos momentos, somos vulnerables y nos pueden convencer mediante un diálogo, mediante un discurso. Entonces, estamos perdiendo eso. Muchos me van a decir, oye, pero es que eso también en los países del primer mundo, los países del centro, también se hizo. Bueno, ya se dieron ustedes cuenta de lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, el actual. Hubo políticas anteriores en donde se defendió el tema de la defensa del aborto, de la ayuda a las mujeres, etcétera, etcétera. Y ahora los compañeros y todo este tipo de cosas, y ahora vemos al actual presidente del gran hegemón, lo que está haciendo es revocar todo eso. ¿Por qué? Porque ya se logró que en el mundo se quedaran con esa idea, ya se ha logrado que se haya expandido un convencimiento, y como ya se logró que en los países de la periferia eso se aplique, entonces ya no es necesario que los países del centro sigan las mismas políticas, y entonces se está regresando a modelos legales y a modelos culturales que prevalecían antes de todo esto. Entonces, curiosamente, ya los países de la periferia, Latinoamérica, África, Asia, etcétera, ya modificaron su manera de pensar, ya los convenciste de que eso es lo mejor, de que es mejor ser independiente, no tener hijos, conformarse con trabajos mal pagados, etcétera. Ya los convenciste, entonces ahora los países del centro ya pueden regresar, ya pueden reproducirse, ya pueden ser los hegemones precisamente, y con eso ser ellos los que dominen y sigan dominando el mundo, mientras los demás se tienen que conformar con migajas y malvivir, ¿no? La calidad de vida, que es a final de cuentas lo que debería de prevalecer. Entonces, todo esto se ha logrado, y este tipo de detalles pues son el reflejo de una falta de conciencia. Este momento de reflexión, todo esto que les acabo de decir, se deriva de esto que acaba de ocurrir. Chicas que no saben defender sus derechos, y chicas que se aprovechan de estas situaciones, porque a río revuelto cosecha de pescadores, se aprovechan de estas situaciones, pero eso también tiene mucho que ver con una falta de educación. Sí hay malicia, pues, hay malicia, lo vemos en esta mujer Lady González y en otras, ¿no? Se aflora la malicia, pero se aflora una malicia que es producto de una falta de educación desde su casa, desde aquellos medios en donde se ha informado, porque estos medios desinformativos, como yo les llamo, le están bombardeando constantemente. Lo estoy hablando de todos los medios, televisión, prensa, lo que ustedes gusten y manden, internet en general. Lo que están haciendo es asusar a las mujeres, y entonces las mujeres aprovechan eso. Entonces, todo es un conjunto de elementos que está provocando rupturas, fracturas en la sociedad. Entonces,
los medios con tal de tener likes y con tal de tener visitas y justificarle a los anunciantes que tienen muchas vistas, pues están provocando esto y además siguiendo la Agenda 2030 y ahora la Agenda 2050. Entonces eso está provocando rupturas. Entonces todo esto que les he platicado es con la finalidad de que se haga el momento de reflexión. Yo no busco convencer a nadie, estoy buscando que estén reflexionando y que estén pensando qué es lo que está sucediendo. Ya les decía yo, es muy importante que las situaciones se resuelvan desde la casa. ¿Por qué? Porque si la niña respeta al niño y el niño respeta a la niña, vamos a generar adultos responsables. Tú educas al niño y no tienes la necesidad de sancionar al adulto. Entonces, si tú educas o reeducas a la sociedad, entonces vas a lograr que se hagan las cosas en orden. ¿Por qué? Porque lo más importante es el respeto. Y esa es la parte que nos enseña. Nos enseñan a empoderarnos, nos enseñan a exigir derechos, pero no nos enseñan el respeto. Y se nos olvida que la esencia o el origen prístino de cualquier derecho que podamos exigir es el respeto. Tú me respetas, yo te respeto y aquí no pasa nada. Entonces, ahí está el momento de reflexión. Todo este marco que les hice es para reflexionar desde dónde viene todo esto, qué está sucediendo y qué es lo que nos podría suceder si no reflexionamos y si no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Mucho cuidado con todas estas situaciones, independientemente que se sea hombre o que se sea mujer. Creo que lo importante es que podamos reflexionar y darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo, cómo le estamos siguiendo el juego el gran hegemón y cómo es que pues estamos teniendo tantos problemas, cómo es que las grandes empresas, las que venden los bienes, los recursos con los que subsistimos, también juegan un papel muy importante para ahorcar a la población y entonces con eso tú estás orillando a que la gente se ocupe solamente en trabajar y no se preocupe en situaciones personales, que no se reproduzca, que no conviva sanamente, que no tenga un desarrollo personal como debería de ser. Entonces son estos jugueteos que están ahí que también nos deberían de servir para el momento de reflexión. Dudas, preguntas, comentarios, ahí está el espacio. Si quieren que abordemos otros temas con mucho gusto o que le demos continuidad a claro que sí. Si tienen dudas de las cápsulas anteriores, bueno, ahí están los espacios para que también me dejen sus dudas y aquí vamos a seguir haciendo los momentos de reflexión. Hay muchos temas todavía en adelante que me han pedido y bueno, pues ojalá me puedan seguir acompañando para estos momentos de reflexión precisamente. Les deseo lo mejor, quiero agradecerles muchísimo por su valiosísimo tiempo y como siempre, estamos en contacto.